vamos a Colombia. A propósito, tenemos en línea telefónica al representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, quien viajó a Cuba esta semana cuando se celebraba en la capital cubana el sexto ciclo de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, perdimos la comunicación. Debo decirles que en este caso, el congresista José Jaime Uzcategui había viajado a La Habana. Él iba a participar como observador del sexto ciclo de conversaciones y fundamentalmente tenía la intención de abogar por los secuestrados que hay en Colombia y que la guerrilla narcotraficante del ELN no ha liberado. Esto es cosa rara, ¿no? Están debatiendo, conversando, supuestamente llegando a acuerdos el gobierno de Petro y la guerrilla del ELN. Ahora se dice que anunciaron realmente en las últimas horas acuerdos y queremos, por supuesto, conversar con este congresista porque por demás ocurrió algo durante su estancia en La Habana y es que él se amarró a las rejas de la embajada de su país en Cuba y mostró fotografías de varias de las personas que están secuestradas por la guerrilla del ELN. Estamos, por supuesto, tratando de conversar con él. Lo teníamos ya en línea telefónica. Nuestro equipo de producción está tratando de retomar la conversación y él, en su lugar, cuando estaba allí, bueno, ocurrió este momento que quiero llevarles a ustedes, por supuesto, de inmediato. Hasta ahora estoy amarrado aquí en la Embajada de Colombia en Cuba, haciendo una protesta pacífica por los más de 20 secuestrados que tiene en este momento el ELN en su poder. A esta misma hora se adelanta el acto protocolario donde están dando a conocer la firma del último acuerdo y como se ha informado, no se dice nada de los secuestrados. ¿Dónde están estas personas? Estas familias reclaman saber cuál es el paradero de sus seres queridos y con este acto pacífico hago un llamado como congresista de Colombia a que se conozca esta verdad, porque de lo contrario van a seguir con comunicados, fotografías y abrazos entre criminales. Bueno, este era el momento en que el propio congresista transmitía desde La Habana esto que estaba ocurriendo. Él se había puesto allí en esta sede diplomática y lo tenemos, ya hemos retomado la conversación, lo tenemos en línea a esta hora. Y el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui. Representante, gracias por estar con nosotros en directo de costa a costa en todos los Estados Unidos a esta hora. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y me alegra poderlos saludar por este medio. Hay algo que quería preguntarle y fue la reacción suya, esto que trascendió. Los medios internacionales hicieron eco de su protesta en la capital cubana frente a la Embajada de Colombia. ¿Cuál era el mensaje? Y escuchábamos en parte lo que usted transmitió en vivo a través de las redes sociales en ese momento. Sí, a esa misma hora ya se estaba cerrando el ciclo de negociación entre el gobierno de Colombia y el ELN. Yo no hago parte de la delegación de la negociación, pero sí soy congresista de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, así que anuncié tanto a Colombia como a Cuba, a las autoridades cubanas, que iba a viajar en calidad de observador para que los colombianos conozcamos a ciencia cierta qué está pasando en esa negociación. Se le siguen dando todo tipo de beneficios a los criminales, esta guerrilla que ha sido una guerrilla narcoterrorista que ha dejado tanto dolor en Colombia y que en medio del cese al fuego que se está negociando y que está en curso, han secuestrado al menos 30 personas durante lo que fue el 2023 y allá van y se abrazan y intercambian notas, pero las familias de los secuestrados no tienen ninguna información de sus seres queridos en cautiverio, no hay ninguna prueba de supervivencia, no hay ningún compromiso por parte de la guerrilla de entregar a esas personas y quise en un momento dado, ya viendo que ese llamado a favor de los secuestrados no iba a ser incluido en el documento, hacer ese acto de protesta pacífica. Me amarré frente a mi embajada en Cuba para pedir una respuesta para esas familias que están esperando noticias de sus seres queridos.
Congresista, cuando usted hace este acto hay una realidad, está en territorio cubano, aun cuando estaba amarrado a las cercas de las rejas de la oficina de la representación colombiana, la embajada colombiana en La Habana. Hay una realidad, el ELN es una guerrilla que ha tenido el apoyo siempre de la dictadura castrista, del régimen cubano. ¿Qué tipo de reacción hubo a esta decisión suya de hacer esto en ese lugar? ¿Qué repercusión ha tenido igualmente en Colombia? Son 60 años y el secuestro ha sido un delito realmente continuo en Colombia, algo que sigue actualmente y como usted dice, todavía hay personas que están en manos de esta guerrilla. Sí, yo estuve casi 3 días, 72 horas en la isla. Debo reconocer que las autoridades cubanas que estaban enteradas de mi viaje con anticipación, porque yo informé a la Cancillería y a la Embajada de Cuba aquí en Bogotá, en Colombia, pues en ningún momento interfirieron con la actuación que yo estaba haciendo. Ya en el momento de amarrarme a la embajada, sí llega una persona externa a la embajada a pedirme los pasaportes y en un tono un poco hostil. Yo le dije que no le podía entregar mi pasaporte, que era mi documento oficial, pero por supuesto le entregué mi tarjeta de presentación, que ellos conocían perfectamente quién era yo, porque insisto que eso ya estaba informado, pero fue el único momento de interferencia que sentí, digamos, algún tipo de llamado de atención por parte de personas en Cuba, pero ya estando dentro de la embajada yo me sentía relativamente seguro porque esa reja hacia adentro donde yo estaba, pues diplomáticamente se considera territorio colombiano. De todas maneras, ya cuando vi que el ambiente se estaba poniendo un poco tenso, el embajador me recomendó salir para el aeropuerto donde iba a salir el avión de la Fuerza Aérea Colombiana con la delegación de gobierno y me aseguraban que me iban a dar un espacio en ese avión, así que una vez permanecí prácticamente toda la mañana y parte de la tarde y salí con destino al aeropuerto donde me encontré con la delegación y afortunadamente la Fuerza Aérea Colombiana me permitió ese traslado. Es decir que para mí es muy triste como colombiano tener que ir a un país extranjero que no se ha caracterizado precisamente por el respeto a los derechos humanos y a las libertades humanas, tener que ir a implorar, a mendigar justicia para unos secuestrados, cuando eso lo podríamos estar resolviendo en Colombia si existiera una verdadera voluntad de paz. Pero aquí este régimen y las autoridades que están interviniendo y la misma guerrilla no tienen voluntad de paz y por eso se valen de esa plataforma internacional y de ese atril para seguir reivindicando una lucha armada que ni en Colombia, ni en Cuba, ni en ningún lugar de nuestra América Latina tiene sentido, y por eso sabía que estaba asumiendo algún riesgo, pero lo hice con el deseo de hacer un llamado internacional, no solamente por la gente que sufre en Colombia, sino que estoy seguro que lo está haciendo en toda América Latina y el Caribe. Amigos, estamos hablando de manera exclusiva a esta hora a través de la radio, en directo en América Radio, de costa a costa en todos los Estados Unidos, con el congresista José Jaime Euzkáttegui del Centro Democrático, quien acaba de regresar a Colombia luego de haberse manifestado, como ustedes escucharon, frente a la embajada. Congresista, ¿qué ha cambiado en Colombia con la llegada del gobierno izquierdista de Gustavo Petro? ¿Cómo ven los colombianos todo esto que se está dando en el proceso, cierro comillas, de paz con la guerrilla del ELN? Desafortunadamente nada ha cambiado y por el contrario la guerra y la violencia en Colombia se ha recrudecido. El pasado año 2023 hubo más de 300 secuestros en Colombia, es la tasa más alta en los últimos 15 años y nadie entiende cómo eso acontece cuando se está adelantando un proceso de paz, no solamente con el ELN, sino con los grupos residuales de las FARC, con el Clan del Golfo y con otras organizaciones criminales. Entonces aquí estamos jugando cuando este gobierno les entrega todo. Ya tienen a un exguerrillero como presidente de la República. ¿Qué justificación tienen para mantenerse alzados en armas y acribillando al pueblo colombiano y haciéndole daño a la región? Porque desafortunadamente ese es un círculo de violencia que se extiende por toda la región. Nadie entiende y ese ha sido mi llamado para ver si alguien me lo explica, qué justificación tiene cuando un gobierno de izquierda radical ha llegado al poder por las urnas, a través de la violencia y de las protestas no siempre pacíficas, pero las urnas les dieron la razón y ya en el poder, en lugar de hacer un gran acuerdo nacional con todos los sectores políticos, pues están empeñados
en seguir empoderando a unas organizaciones criminales que le hacen mucho daño a Colombia y que nos pueden hacer mucho más daño en el futuro. Gustavo Petro nos va a dejar un país con más de 400.000 hectáreas de coca, con al menos 18 estructuras criminales regadas por toda Colombia y la región, completamente empoderadas, muy bien financiadas, con atril y vocería política que ya no tienen, porque han insistido en la lucha armada, la violencia y el terrorismo, y esa no es la ruta ni para Colombia ni para ningún otro país de la región, pero por eso el desazón, la tristeza, la incertidumbre, porque tenemos aquí de vecinos una Venezuela que es otra dictadura, 900.000 kilómetros cuadrados de dictadura, refugio para criminales de organizaciones terroristas, vienen y atentan contra Colombia, se esconden allá, tienen vocería política. El gobierno de los Estados Unidos, lamento decirlo y lo digo con mucho respeto, no ha tomado una postura ni en estos diálogos, ni en el crecimiento de los cultivos ilícitos, ni frente a los secuestrados, ni frente a la situación de María Corina Machado en Venezuela para extender este diálogo a toda la región. Es decir, que estamos un poco indefensos y el pueblo colombiano inerme, porque ellos son los que tienen el presupuesto, el control de las Fuerzas Armadas, el control de algunos medios oficiales. Ayer sucedió algo gravísimo aquí en Colombia y es que se tomaron nuevamente el Palacio de Justicia colombiano. Esta vez no lo hicieron a sangre y fuego como lo hicieron hace 40 años, la misma guerrilla que Gustavo Petro lideraba o a la cual pertenecía, pero ayer tuvieron sitiada a nuestra Corte Suprema de Justicia durante más de 5 horas, presionándolos, porque ellos tenían que escoger el nuevo fiscal general de la Nación, y ese movimiento no pacífico, violento, que se tomó a la fuerza a la Corte ayer, exigía que se designara como fiscal general de la Nación a una persona que ha alternado Petro y que hasta el momento no ha recibido la aprobación de la Corte. Entonces vemos que esto se va poniendo de castaño a oscuro y no sabemos exactamente hasta dónde nos van a llevar, porque hablar de guerra civil en Colombia o de una toma terrorista o de un escenario de crisis de gobernabilidad es completamente factible tal y como estamos viendo las cosas ahora en Colombia y con todo este andamiaje internacional que en lugar de facilitar la paz en Colombia están promoviendo un nuevo ciclo de guerra y de violencia. Congresista, quiero preguntarle por último, apenas me queda un minuto de entrevista, su reacción a la postulación del presidente ex guerrillero Gustavo Petro al Premio Nobel de la Paz. ¿Lo merece? Sí, no. ¿Cuál es su opinión? Breve, por favor, apenas nos queda un minuto esta entrevista. Sí, señor, eso no tiene ningún sentido. Ahora van a decir que Petro va a mediar por los secuestrados en Gaza o en Israel, cuando no ha sido capaz de mediar por sus propios secuestrados durante su gobierno y en medio de un diálogo con las organizaciones terroristas que tienen a esas personas cautivas. Aquí en Colombia no necesitamos más premios Nobel de paz. Eso se lo entregaron a Juan Manuel Santos y su herencia, un nuevo ciclo de guerra y el recrudecimiento de la violencia. Así que es una burla a las víctimas y al pueblo colombiano que claman justicia y no abrazos ni premios entre criminales. Congresista, le quiero agradecer enormemente su participación con nosotros acá en el programa. Gracias por sus declaraciones desde Colombia. El representante de la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, quien viajó a Cuba esta semana cuando se celebraba en La Habana el 6º ciclo de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Muchos secuestrados y esta manifestación que hizo frente a la embajada del gobierno de Gustavo Petro en la capital cubana cuando se encadenó y protestó, además poniendo las fotos de los secuestrados en este momento. Gracias, congresista, por sus declaraciones en exclusiva para América Radio. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.